Su estilo ha sido calificado como salsa intelectual y en muchos países se le conoce como el poeta de la salsa. Sus canciones han alcanzado gran popularidad y es considerado uno de los cantautores más exitosos y prolíficos de Latinoamérica. La historia que van a escuchar está basada en hechos ficticios. Sombras son la gente. Ah, la. Es el lamento del casaquero. Hoy va de madrugada. Porque el camello mordió a Alibaba. Ojos de perro azul. Y beberé gordo. Bienvenidos a nuestra trilogía azul de hoy. Nuestro tema, Roberto Delgado y su orquesta, los que acompañan a Rubén Blades. Rubén Blades Bellido de Luna Díaz nació en la ciudad de Panamá el 16 de julio de 1948. Cantautor, músico, actor, abogado, político y activista. Gran parte de su carrera artística ha transcurrido en la ciudad de Nueva York. Nuestro tema está centrado en preguntar directamente a quienes forman parte fundamental de las giras musicales de Rubén Blades, para ir descubriendo poco a poco incógnitas como Concierto más largo, dónde fue, cuántos temas y cuánto tiempo duró. anécdotas y otros detalles de quienes acompañan al poeta de la salsa en sus giras. Con nosotros tenemos a Roberto Delgado, a Benicio Núñez, José Ramón Guerra y a Ademir Berrocal. Iniciamos conociendo primero más sobre nuestros invitados. ¿Quién es Roberto Delgado? Bueno, yo empecé en la música muy niño. Yo tocaba guitarra desde una edad muy temprana. Comencé a tocar con tríos, después con el primer grupo que comencé a tocar, que ya fue una cuestión formal, que nos pagaban y todo. Empecé a los 13 años, pero allá en Chiriquí. Pero la verdad es que digo, además de que me gustaba mucho la música, yo nunca imaginé que iba a salir algún día de la provincia, pues. Yo nada más lo hacía porque me gustaba, pero nunca tuve como aspiraciones de hacer cosas muy, tú sabes, muy fuera, que era lo normal para cualquier músico allá en la provincia en esa época, ¿no? Pero gracias a Dios, por el trabajo que fuimos haciendo, fui pasando de un grupo a otro y estuve tocando muchos años en Chiriquí hasta que me fui a estudiar música fuera del país y regresé a Panamá. Cuando regresé aquí, comencé trabajando como ingeniero de sonido en un estudio. Yo estaba ahí metido casi 24 horas, porque era soltero y tenía ansias de aprender y de hacer de todo, así que yo aprovechaba lo que viniera. Grabábamos comerciales de televisión, de radio, y música también. Entonces ahí la gente poco a poco se fue dando cuenta que yo, además de ser ingeniero de sonido, era músico, porque muchas veces nos encontrábamos en emergencias que no había un bajista, no había un guitarrista, no había no sé qué. Yo de que yo mismo soy, vamos a resolver eso. Y yo quedé tocando en grabaciones, en jingles, y haciendo, además cantando. Hice de locutor también muchas veces. Y bueno, ahí la gente me comenzó a conocer hasta que un día nos reunimos un par de grupos de músicos con los que yo había trabajado en diferentes proyectos que se grabaron ahí en el estudio y formamos un grupo musical. Pero en ese tiempo yo ahí nada más era arreglista y bajista, y además el grupo era de todos. Se llamó la Orquesta Cimarrón. Eso fue como a inicios de los 90. Pero antes de eso, cuando yo regresé de afuera, toqué con varios grupos, primero con la orquesta de Pedro Azael, después con Cutito Larrinaga, con el grupo Cristal, con el grupo Fiebre, y bueno, hasta que llegué a tocar en ese grupo, que ya puede decirse que ya yo tuve como un poquito más que ver en la parte de los arreglos, etcétera. En el transcurso de ese tiempo, después de haber trabajado con el grupo, como acompañando artistas también, nosotros fuimos como uno de los primeros grupos aquí en Panamá
que comenzamos a acompañar artistas internacionales, que en esa época no se hacía. Los artistas viajaban la mayoría con sus orquestas, pero ya comenzaron a ver que había una calidad musical en Panamá que se podía utilizar, así que ese fue como, creo, no me atrevo a decir que fue el primero, pero sí fue uno de los primeros grupos en el género de salsa que acompañaba artistas, ¿no? Pasaron los años, yo seguí trabajando en el estudio y un día Rubén llegó por ahí y a mí me tocó darle un tour del estudio y a él le gustó mucho lo que estábamos haciendo y me dijo, bueno, un día de estos me gustó mucho lo que están haciendo, voy a hacer algo con ustedes aquí en Panamá. Bueno, y así pasó. Pero en el transcurso en el que planificábamos esa grabación me dice, ¿por qué tú no grabas un disco? Y yo dije, bueno, no tengo los recursos para hacerlo y tampoco le voy a pedir a los músicos que graben gratis y hagan las cosas gratis, ¿no? A mí nunca me ha gustado eso. A mí me ha gustado que siempre se le dé el valor a cada persona por el trabajo que hace, ¿no? Y él me dice, bueno, tranquilo, planifica eso y yo te voy a ayudar con la grabación. Entonces, yo grabé mi primer disco con la orquesta y el disco se llamó Rubén Blades presenta a Roberto Delgado. Entonces, cuando lanzamos el disco, tuvimos que hacer un par de conciertos de promoción y ahí armé la orquesta basado en la primera orquesta que teníamos, que era Cimarrón. Y así fue que nació la orquesta. Y de ahí en adelante, pues no fue que seguimos tocando de una vez, pero sí fue como el inicio de la orquesta con mi nombre. José Ramón Guerra. Yo empiezo desde muy temprano, creo que desde los 6 años, en la iglesia de Piedra, de aquí de Parque Lefebvre, junto con el coro que dirigía mi hermano en algún momento. Y pues empiezo ahí en el coro infantil, creo que fue como a los 7 años más o menos. Ahí hacía yo mis presentaciones en concursos infantiles de canto y ese tipo de cosas. Ahí empecé a tocar la conga. Creo que fue como a los 6 años. Mi primer instrumento fueron las maracas y después de ahí hice como un clic con las congas y fui avanzando con respecto a eso. Me metí en bandas de colegio con mi hermano mediano, mi hermano Ricardo también. A los 14 años ya mi hermano tenía un grupo pequeño de 6 músicos, donde de hecho el primer cantante, o creo que el primer grupo donde cantó el gran Tony Flores, ese grupo se llamaba Paréntesis. Mi hermano tocaba batería, percusión, cantaba y ahí hacíamos. Guillermo de Cross Popo tocaba el teclado y tocaba el sintetizador y ahí empezamos a tocar. A los 14 años ya yo me metía en bares, discotecas, con mi cara de señor, pero todavía tenía mi cara de peladito, ¿no? Y nosotros llegábamos ahí y los seguridad y que este man no puede entrar, este man no tiene cédula ni nada. Y mi hermano dijo, bueno, si este man no entra, la orquesta no toca. Y los manes que, bueno, pues o sea, si usted se hace responsable, dale, entra. Y ahí empecé más o menos en lo que era a tocar música popular. Yo puedo decir que más o menos como hasta el 2022 ya ahí empecé como que a conocer a Ademir un poco más directamente. Ahí ellos llegaban, Ricky, Omar, llegaban de que había al grupito y él siempre nos veía, creo que en lo que era la banda independiente en el Búho de Oro. En el 2022. No, perdón, en el 2002. En el 2002, Okay. Cierto, tienes toda la razón. En el 2002, más o menos, ahí fue donde empezamos a tener un poco más de acercamiento con Ademir, y Ademir también llegaba de que, hey, llégate por aquí, llégate por allá. Mi hermano ya estaba más o menos como que dejando un poco lo del grupo, y en el 2004 llego yo al Big Band. 2004, sí, al Big Band con el maestro Víctor Paz.
para un festival de jazz. En ese momento creo que Oscar Cruz era el que tocaba allí, pero yo la vez pasada le pregunto yo, en verdad tú no tenías ni un compromiso, ¿eh? Tú lo que querías era salir huyendo donde Vitín, porque Vitín era un poco de difícil trato en tal caso, pero para mi concepto fue una de las mejores experiencias que he podido tener, haber llegado a donde el maestro Víctor Paz y trabajar por casi 14 años, del 2004 como por 12 años, hasta el 2016, más o menos, una cosa así. Y ahí conocí en el 2006, conocí a Carlos Pérez, que fue como si lo hubiera conocido de toda la vida. Empezamos a trabajar allí y al 2008 creo que entró a la Orquesta Sociedad Anónima. Ricky me invitó a hacer coro, yo hacía coro con la Orquesta Sociedad Anónima. De allí creo que hubo como un movimiento medio extraño que quedé yo tocando las congas y haciendo coro también. Votaron al Nené. Votaron al Nené. Más loco, yo me voté solo, yo renuncié, mentiroso. Votaron al Nené y metieron a Carlitos Pérez. Votaron a uno de los coristas también y yo quedé haciendo coro y tocando las congas. En ese interín y esas cuestiones, en el 2012, Roberto me pega una llamada porque Raúl Rivera, no podía ir a uno de los viajes con Rubén, y ese viaje fue a México, y ahí pues tuve la oportunidad como primera vez llegar a tocar, una tremenda experiencia, de verdad que sí. Por 15 días, creo que fueron 4 toques en esa gira de 15 días. Luego de eso, pues hicimos lo del disco de Sociedad Anónima, donde Roberto también hizo un arreglo de esa producción. Seguí tocando pues con la Orquesta Sociedad Anónima, que hemos tenido pues la oportunidad de acompañar a muchos artistas internacionales. Y pues ya para finales de la pandemia, entonces hubo la convocatoria de la llamada de Roberto preguntándome si pues yo tenía la disponibilidad para formar parte de la orquesta, y pues obviamente pues yo no le iba a decir que no, si en tal caso para todos nosotros, y aunque sea un comentario al aire, es como un sueño para muchos de nosotros los músicos, llegar a tocar y a compartir tarima con el maestro Rubén, fuera de que es una de los artistas más emblemáticos o top de la salsa y de la música. Para nosotros es una súper experiencia pues estar en tarima, y pues en resumidas cuentas, porque dentro de mi familia el único músico era mi hermano mayor. Ni mi papá, ni mi mamá, ni mi abuela, ni mi tatarabuela, ni nadie de la familia fue músico, solamente mi hermano. Y pues cabe destacar de que yo en algún momento quise estudiar música, pero mi papá no me dejó, por el simple comentario que pues todo el mundo dice que de la música nadie vive. Y yo soy ingeniero agrónomo, zootecnista, pero luego de que me gradué de la universidad yo no he trabajado ni un solo minuto como ingeniero agrónomo. Yo me dedico a la música y he hecho mis par de consultorías y cuestiones, pero no era lo que yo quería realmente. Entonces, pero eso es un resumen del resumen de un resumen de mi vida musical en tal caso. Está bien largo. Ademir Berrocal. Bueno, Ademir Berrocal Urriola es oriundo de Penonomé. Yo nací en una familia de músicos. Mi papá tenía su orquesta con sus hermanos y sus primos.
Y yo desde los 6 años comencé a estudiar flauta dulce en la Escuela Estelina Tejera de Penonomé. Después a los 8 años comencé a estudiar trompeta hasta los 12 años. Pero ya yo desde los 4 años tocaba percusión en bandas de guerra. Entonces tuve siempre esa conexión. Igual en la casa, mi papá antes era el dueño de todos los instrumentos. Entonces en la casa siempre estaban todos los instrumentos y uno se ponía a explorar y a tocar con esto y lo otro. Y te pasaba la corriente bien focot. Y fui creciendo. Y mi tío me prestaba el timbal desde chiquito cuando eran las fiestas de la familia y cosas por ahí de día, pero nunca me llevaban hasta un baile, sino fue hasta el 1992, que fueron unos carnavales donde mi tío Ricaute Berrocal, que era el timbalero, hermano de mi papá, se fue para los carnavales de Antón porque allá le dieron más billetes. Y mi papá quedó tirado sin timbalero. Y yo le dije, bueno, yo mismo soy el man. Me pusieron una camisa, un pantalón de tela, me pusieron un sombrero y toqué los 4 días de carnaval. Me he ganado un platal ese año. Yo no sabía ni qué hacer con tanta plata. No era mucho, eran como 50 palos por día. Y bueno, ya ahí fui, después de los 16 años me vine a estudiar al Conservatorio de Música, Percusión Clásica, donde estudié 3 años, después la universidad. Y por ahí sigue la carrera. También fui fundador de la Sociedad Anónima del maestro Ricky Sánchez. La fundamos juntos. Un proyecto que venía de la Universidad Nacional, que siempre, no sé ni qué nombre decirte porque eran demasiados nombres de la orquesta. Todos los viernes era un nombre diferente. Y así me fui adaptando a las orquestas aquí en Panamá, de los que me llamaban y me conocían. Pero llego a donde Roberto Delgado por medio de Luis Tomás, director de la orquesta Yare, porque Roberto un día le preguntó a él qué baterista tocaba música latina. Y como ya yo venía tocando con el grupo Tuira, que le agradezco mucho a Rómulo Castro y a Luis Tomás, que me llevaron a conocer el mundo también. Antes de eso fue la primera orquesta con comencé a girar, primero como percusionista y después como baterista. Entonces ya de ahí Luis Tomás le dice a Roberto, este es el man. Entonces ya recibo la llamada de Roberto en el 2000, como en el 2009, el 2010, creo que fue un poco antes de empezar los ensayos. Y le dije que cómo no, porque en realidad, como dice José Ramón, Suso, ¿quién no quisiera tocar con el maestro Rubén? Y aparte yo admiraba mucho también la orquesta de Roberto, porque para mí era una de las orquestas más organizadas en cuanto a arreglo y cosas aquí en la ciudad. Entonces ahí es que yo llego a la orquesta del maestro Roberto. Y bueno, ya desde el 2011 que comenzamos los ensayos, perdón, el 2010 creo que comenzamos los ensayos, ensayamos bastante y fue muy productivo todo esto, y le agradezco a él y a Dios por la oportunidad. Y entonces así es como llego a la banda de Roberto. A Benicio Núñez. Bueno, yo creo que de los 3 que estamos aquí, yo creo que he sido como el que he tenido la suerte de estar más cercano a lo que ha sido la carrera de Roberto, porque fíjate que yo empecé en una banda de escuela en Chorrera acá, Moisés Castillo, y entonces el profesor de trombón de la escuela era el trombonista, uno de los trombonistas que Roberto usaba en su banda, Francisco del Becho, el maestro Francisco del Becho. Y entonces cuando ya yo me graduó de sexto año y todas esas cosas, yo lo que hacía era tocaba murga y esas cosas, no. Y hacía uno que otro trabajo que me dejaba por ahí del Becho y Dígora. Pero bueno, ya cuando yo me graduó, entonces ya voy a la universidad. Entonces, en esa época yo recuerdo que Roberto tocaba, pero muchísimo, había bastante trabajo en la calle. Y tocaba mucho. Y acá rato habían cuestiones como de tributos y shows en bares. Se trabajaba muchísimo. Entonces, muchas veces a ellos le chocaban su concierto con, qué sé yo, con la Sinfónica, con las bandas republicanas, etcétera. Y en muchas ocasiones ellos me mandaron a reemplazarlo con la orquesta de Roberto. Roberto se va a acordar, era un peladito, 18 años. Eso fue hace un montón de tiempo.
Y ahí fue como conocí y digo, y siempre fui como admirador, eso no es que sea Cepillo con Beto, pero la verdad que siempre fui admirador de la carrera de lo que se hacía, porque ya en ese momento ya ellos habían hecho La Rosa de los Vientos, ya Roberto había grabado el disco de Rabanes, y yo trabajé una época con Rabanes porque casualmente Francisco, muchos de los toques de Rabanes en el interior, él no podía ir, entonces me mandaban a mí. Y bueno, ya yo empecé a conocer que eso se había grabado en Origen, que lo había grabado Roberto, que Roberto también había metido cuando nos arreglos, o sea, y ese disco, o sea, para mí fue como el disco que significó más para los Rabanes a nivel nacional. De verdad que creo que fue el mejor disco que se hizo de ellos aquí en Panamá. Y bueno, ya después yo me fui a estudiar a Costa Rica, regresé, y un buen día, creo que, yo no recuerdo que Roberto me haya llamado. Yo creo que como que me citaste para un ensayo y eso fue todo, que creo que ensayamos en tu casa cuando Roberto vivía por allá por los lados de Las Cumbres, por eso lado por allá vivía antes, y así como de sencillo llegué. La verdad es que no hubo como que un conducto oficial, sino que era, ya te digo, como ya veníamos como de muchos años de trabajar, de repente reemplazos o qué sé yo, otras cosas por ahí. Creo que también hicimos cuando Saladino vino, creo que fue la primera vez que vimos que trabajamos con Rubén nosotros como banda, con la banda actual, que cuando Saladino ganó la medalla de oro lo recibieron allá en Balboa. No sé, Roberto, si recuerdas que ese concierto, eso era tuyo, ese contrato, y como que fue la primera vez que yo vi a Rubén ahí cerquita, y como que ya empezaban como que los rumores, como de que hey, viene algo. Y bueno, la verdad es que fue bastante fluido y bastante sencillo la llegada, y pues nada, la verdad que le agradezco primero a Roberto por tomarnos a todos en cuenta, porque sí es cierto que trabajamos con Rubén y todo, pero es gracias a que Roberto nos buscó a nosotros. Nuestro jefe en la banda es Roberto, nuestro jefe directo es Roberto. Entonces, pues así básicamente, Roque, la verdad que no hay mucha muela como la de mi compadre, que tiene una muela así de mamut. La mía es cortiquiña, el Cortijo y su combo. ¿Cómo es la dotación y de cuántos músicos es la orquesta de Roberto Delgado que acompaña a Rubén Blades en los conciertos? Roberto Delgado. Nosotros comenzamos con una dotación de 13 músicos, percusión latina, que es conga, timbales, bongó, más la batería, piano, bajo, teclados, 2 trompetas, 3 trombones. En realidad así fue que comenzamos, éramos 12. Éramos como los 12 apóstoles. Después entró Ubarte en el barítono, y actualmente tenemos 7 músicos más que complementan el Big Band. Así que somos 20. Bueno, sí, ese es un equipo bastante grande que viajamos juntos en las giras. Si se me olvida alguien, recuérdenme ustedes. Pero tenemos 2 técnicos de sonido que son el que hace el monitoreo, que es Oscar Marín, y el sonido de sala, que es Guillermo Gómez, pero digo, eso fue al inicio, porque ahora Oscar Marín es el que está haciendo el sonido de sala y Nacho Molino quedó haciendo el sonido de monitoreo, pero ahora tampoco es Nacho, sino que, ¿cómo es que se llama el nuevo que tenemos en el monitoreo? Se llama Chico. Chico en el monitoreo. Y bueno, además de eso, a Vini, que es el que está encargado de la tarima, de hacer toda la asistencia en la tarima, el seteo de los instrumentos, el Kit, que es el que está encargado de la logística de la orquesta también, Daniel Eisenberg, que es el encargado de todo lo que tiene que ver con las contrataciones, la logística en general, hoteles, setear ensayos, todo. Daniel es el que está encargado de todas esas cosas. Y a Orozman, que en un tiempo fue Manolo Umaña el que hacía la cuestión de las luces y las imágenes. Los visuales, ellos son los visuales. Sí, ese era Manolo, ¿no? Y ahora es Orozman. Ajá, y Kit es el de las luces. Pero Kit también se encarga de tener una comunicación. Sí, también, también está David Colindre en el prócer. Colindre. Oye, David, perdón, ¿cómo se me va a olvidar? David es tremendo amigo y
y nos ayuda, pero demasiado con la orquesta en lo que es la logística de los pasajes, de recordarnos un montón de cosas que tenemos que hacer cuando tenemos viajes o cuando tenemos giras o lo que sea. Él siempre está ahí presente y en la tarima también. Pero bueno, es un equipo bastante grande. Yo creo que por ahí se nos queda por fuera alguien, pero no recuerdo quién. Pero somos un equipo bastante grande. Creo que viajamos más de 30 personas siempre. O por ahí falta Charlie, el de seguridad también, que es el guardaespaldas de Rubén. ¿Y cómo llegas a la orquesta de Rubén Blades? Roberto Delgado. Yo toqué con Rubén desde el 93, 94, cuando hicimos el cierre de la campaña política. Aunque antes de eso creo que habíamos tocado en algunos eventos que se hicieron en La Guaracha, que antes se llamaba el Charlotte Pub, y después el Zaguán. Eso le cambiaban el nombre a cada rato, no sé por qué. Pero ya yo tenía una relación con Rubén de trabajo desde los 90, a inicio de los 90, así que hicimos varias cositas. Pero dirigiendo su orquesta, nuestro primer toque ya con mi orquesta, trabajando con él, fue en Toluca, en septiembre del 2010. No me acuerdo de qué fecha exacta, pero fue en México, en Toluca. A Benicio Núñez. Así como que digamos que Rubén estuvo ahí, pero no fue un concierto, un toque per se, lo de Saladino y luego ya lo de Toluca. Sí, que de hecho casi nos morimos todos, porque Toluca era bien alto y no podíamos ni respirar. Qué canallada. Es bien alto y estaba frísimo. Ademir Berrocal. Yo la primera vez que toqué con Rubén fue en el 2003, en el centenario de Panamá. Ah, sí, eso lo hicimos también, sí. Ajá, sí. Fue en la calle esta, Aquilino del Banco Blades. Ajá, esa. Que fue celebrando los 100 el centenario. Años. Ahí esa fue la primera vez. Y después que en Toluca con Roberto. Bueno, unas veces tocamos con Tuira, pero él nada más cantaba como 2 temas y ya, entonces, pero primero con Roberto y fue ahí, eso en Toluca. Oye, Toluca está pegado. Bueno, tan pegado está Toluca que esa vez que tocamos allá, sí. había un ciprés, porque a mí me gusta la cuestión de sembrar y eso, porque yo soy de tierras altas, ¿no? Entonces yo tengo una casita allá y me gustan las plantas y me gusta todo eso, ¿no? Entonces había un ciprés que aquí en Panamá casi no hay. Hay alguna gente por allá en Boquete y en Volcán que tienen, pero son difíciles de conseguir, no son tan populares, que son unos que son como larguitos así hacia arriba. Esos se llaman pinos italianos, ciprés italiano, que diga. En México hay muchos, igual que en California y en el Mediterráneo. La cuestión fue que yo vi uno que estaba cerca de la tarima y cuando terminamos de tocar yo bajé y yo dije, chuleta, me pegará si le arranco una ramita al palo este. Me la llevé, me la traje envuelta en una toallita. Cuando llego a Panamá la siembro en un potecito y entonces me voy para Chiriquí como a los 3 días. Me lo llevo para allá, para mi casa y lo dejo ahí en una esquinita ahí debajo de un palo escondido ahí para que no le pasara nada. Cuando regresé como un mes después, había pegado, ¿pilla? Entonces, ya después cuando tenía un tamaño suficiente para trasplantarlo y sembrarlo ya en la tierra, lo sembré en el frente de la casa y ahí está. Así que ese árbol conmemora el tiempo que tenemos desde el primer toque que hicimos con Rubén con mi orquesta y se llama Toluca. Todo el mundo lo conoce. Si te parece a mi mamá, mata que ve donde va, se la lleva. Bueno, yo no hago eso porque eso no se debe estar haciendo, pero bueno, eso fue una excepción porque, pues, nada más fue una ramita. Mira, yo tengo la foto de la ramita. Eso no fue que me agarré un árbol. No. Fue una ramita del palo que yo le quité así chiquitita. Pero mira, ahí está. José Ramón Guerra. Bueno, el primer toque con Rubén fue en México, en Puebla. El primer toque de esa gira.
fue cuando él reemplazó a Toto. A Toto en el 2012, nosotros correcto. habíamos empezado a tocar con Rubén, Correcto. teníamos como 2 años de estar tocando con él, con mi orquesta. Correcto. Entonces José Ramón fue reemplazando a Toto a esa gira en México, en el 2012. 2012, correcto. Creo que también que a José Ramón se le ha hecho fácil porque como ensayamos en casa de él, él siempre está en todos los ensayos. Estaba. Sí, Él eso estuvo- fue algo que, Ajá. gracias a Ademir por recordarlo, yo lo iba a comentar también porque la gente de repente pensará que José Ramón llegó así a lo loco. No, nosotros comenzamos a hacer los primeros ensayos antes de tocar con Rubén en el estudio de José Ramón. Y entonces Rubén lo conoce, ya tenemos una relación de amistad. O sea, no fue algo así que casual, ¿no? Sí tenemos confianza y además que es un muy buen músico, porque digo, de nada valdría que tuviéramos confianza y nos conociéramos si fuera Focop, Ese buen dato, ya se sabía toda la vaina. ya se sabía todo. Sí, se Es sabía más, todo. yo le dije, ándate chequeando el repertorio. Y él siempre estaba ahí en los ensayos, él es virrioso. Él siempre estaba oyendo todo lo que estábamos haciendo, así que la computadora estaba ahí, ñaca, 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 el disco duro se le llenaba, se lo cambiaba, se ponía otro. Ahora se sabe todo. ¿Cómo es la preparación para una gira de conciertos desde el anuncio a ustedes? Bueno, nosotros cuando comenzamos a hacer estos primeros ensayos, que comenzamos a trabajar con Rubén, Rubén nunca me dio a mí un repertorio que él quería que montáramos, ni nada. Todo eso fue una cuestión que él me la dejó a mí, a que yo tomara la decisión de qué era lo que iba a hacer, el formato de la orquesta y todo. Él me dijo, tú prepárame algo bueno. Entonces yo hice una encuesta con la gente, amigos míos, y yo mismo, de mi percepción de lo que a la gente le pudiera gustar de la música de Rubén, ¿no? Entonces hice una lista como casi de 100 canciones. Entonces, esto no fue algo de que de allá para allá. Cuando Rubén me mencionó a mí, Rubén, en ese tiempo Rubén estaba de ministro del IPAT, de ministro de Turismo. Yo nunca perdí contacto con Rubén después de que hicimos las primeras giras con Rubén de La Rosa de los Vientos en el año 96. Ahí se armó una orquesta en ese tiempo, que no era mi orquesta, se armó una orquesta de los músicos que tocaron en La Rosa de los Vientos, hicimos una gira. Y tuvimos por ahí un par de toques sueltos después de eso, pero después ya Rubén comenzó a trabajar con el grupo Editus de Costa Rica, grabó los discos que grabó con Editus, después que quedó trabajando como ministro del IPAT, pero siempre estuvimos en contacto, siempre o él me llamaba o me escribía o lo que fuera. Y entonces un día me menciona que a él le gustaría que cuando terminara su periodo como ministro en el IPAT, comenzara a trabajar su retorno a la música fuera con una orquesta panameña, y que si yo me atrevía a aceptar el reto, que lo hiciera, pues, que me preparara para eso. Yo le dije, ok, está bien, dale. Así que como con 2 años de anticipación, yo comencé a hacer esto que te expliqué, ver qué repertorio tenía que hacer, porque los arreglos de Rubén, al igual que la mayoría de los músicos, casi ningún solista, ningún cantante tiene los arreglos. Los arreglos lo tiene o la disquera, o lo tiene el director musical, o el que se encarga de la producción. Rubén como cantante, es más, él no anda ni pensando en esas cosas. Él se encarga de lo suyo. Él tiene demasiada cosa que hacer para andar con un montón de papeles debajo del hombro. Él no tiene nada de eso. Así que yo tuve que escribir todos los arreglos, todo lo que se toca en la orquesta. Yo lo tuve que transcribir o hacer los arreglos nuevos. Entonces, lo que hice yo fue que escogí ese el repertorio que te estoy diciendo, y entonces me puse a pensar qué formato de orquesta pudiera utilizar, que no fuera tan grande, pero que pudiéramos tocar la mayor cantidad de cosas de toda la carrera de Rubén, que ha sido una cuestión que tiene muchos formatos.
Entonces es muy difícil tener una sola orquesta haciendo todas las cosas. Mira tú, los mismos 6 del Solar pasaban páramos porque cuando tenían que tocar cosas con trombones, tenían que hacerlo o con un trombón o sin trombones o sin trompeta. Entonces después le añadieron a Jimmy Bosch y a, ¿cómo es que se llama el otro? Reinaldo Jorge. Entonces le pusieron Son del Solar, es que se llamaba el grupo. Ah, Son del Solar. Y ya no eran 6 del Solar, sino Son del Solar, pero de todos modos quedaban cojos con las cosas de Barreto, de la Fania y eso. Entonces yo me puse, dije, no, a mí no me va a pasar eso. Así que voy a ver qué formato ideo para que podamos tocar todo esto, no exactamente igual, pero que tenga una sonoridad más parecida al original, porque la gente, el público, la mayoría del público no es músico. Entonces, lo que le gusta es oír las cuestiones lo más parecido al disco. Y ya, eso es todo. Entonces, metí 2 trompetas para que junto con los trombones, que ya eran la base, 3 trombones para tocar todo lo de Willy Colón, más esas 2 trompetas tuvieran más o menos la sonoridad de la Fania, que no era exactamente tampoco la sonoridad, porque la Fania usaba 3 trompetas. Entonces, con respecto a lo de 6 del Solar, entonces metí la batería para emular el sonido de Robbie Amin en 6 del Solar. Puse los sintetizadores para tocar las cosas de 6 del Solar también y para hacer algunas cosas que hay de violines en algunos temas de Rubén, ¿no? Así que entonces comencé a trabajar en los arreglos. Eso me llevó a mí casi como 2 años. No hice los 100, pero llegué como a 70, por ahí una cosa así. Y entonces hablé con José Ramón y comenzamos a ensayar en el estudio de él. Hasta que ya Rubén salió de la cuestión del gobierno. Entonces, su primera gira, que supuestamente la iba a hacer con nosotros, no la hizo con nosotros por cuestiones de mercadeo. Y la persona que manejaba eso en esos momentos, que era Ariel Rivas, se le ocurrió que la mejor opción era hacerla con 6 del Solar por varias razones, porque cumplían 25 años de haber grabado, ¿era de haber grabado Todos Vuelven o de haber iniciado con ellos? Ademir. Fue lo de Todos Vuelven, porque así se llamó el DVD. Sí, bueno, entonces la cuestión es que como él se había apartado de la música por el tiempo que estuvo trabajando en el gobierno, lo más chévere sería volver con una gira de que Todos Vuelven y con 6 del Solar, que fue con quienes grabó eso. Así que me dijo, tranquilo, no pasa nada. Esta gira apenas la terminemos, entonces entran ustedes. Así que tienen un poquito más de chance para seguir ensayando. Entonces, un día él vino y me dice, bueno, enséñame qué es lo que hay. Lo invité a que fuera al ensayo y comencé a tocar no todo lo que habíamos ensayado, pero un par de cosas para que tuviera una idea, y quedó tan impresionado, le encantó. Así que ya de ahí en adelante dijo, bueno, vamos a planificar el inicio de ustedes como mi banda oficial, y así fue. Y el primer toque fue entonces ese que te mencionamos en Toluca. Desde la década de los 70 hasta la actualidad, Rubén Blades ha grabado más de 20 álbumes y ha participado como invitado en más de 15 grabaciones con artistas de distintos géneros y tendencias. En reconocimiento a su labor, ha recibido 14 premios Grammy. En el 2021 fue nombrado Personaje del Año por la Academia Latina. Bienvenidos a nuestra trilogía azul de hoy. Nuestro tema, Roberto Delgado y su orquesta, los que acompañan a Rubén Blades. Ustedes se pueden rotar los instrumentos o solo tocan el asignado. Cada uno tiene que tocar el instrumento por el cual uno es especialista, ¿no? Tal vez lo que sí ha pasado es que nos rotamos esto. Por ejemplo, la música de Rubén con Willy Colón tiene 3 trombones, usa 3 trombones. Cada uno de esos trombones toca una voz diferente, ¿verdad? Entonces lo que usualmente hacemos es que nos rotamos y dice, bueno, Alicio, tú vas a agarrar
tantos temas de Rubén con Willy en primero, tantos temas en tercero, y los de Sede Solar los haces en tercero, y los del Big Bang haces el primero, y así nos rotamos las voces. Lo que sí es que nosotros tenemos que, por lo menos el metal, nos mantenemos en nuestros instrumentos porque somos especialistas en cada uno de nuestros. Solo uno, que es Chichicín, que es el único que toca todo. Chichicín tiene esa habilidad de que toca trompeta y toca trombón y saxofón y bueno, y otras cosas. Así que, pero normalmente nos mantenemos en nuestros instrumentos de especialidad. Nosotros sí cambiamos cuando tocamos Patria. Yo cojo la conga, el quinto, para hacer solo, y Raúl Toto Rivera coge el timbal. José Ramón se queda haciendo la base ahí, pero en lo que es la marcha del show no cambiamos. No, ahí apoyo lo que dice Ademir. En verdad el trabajo de nosotros es específico, cada uno en su instrumento, y bueno, en el momento en cuando se amerite cambiar o Ademir en Patria, o Toto ahora que está haciendo en Tiburón, que en vez de utilizar el bongo para quintear, él se va hacia donde está el quinto y ya eso. Pero realmente el trabajo de nosotros es específico, cada uno en su instrumento. Cada uno tiene un instrumento asignado que es el que utiliza siempre, excepto en Patria, como dijeron ellos, que ellos se van a las congas, uno agarra la tumbadora, el otro, el conguero se queda con la conga, pero el quinto sí, Ademir ahora es el que lo está tocando. Antes lo tocaba Carlos Pérez, y Carlos era el único que antes tocaba batería y tocaba timbal. En las canciones que eran swing, Carlos tocaba la batería en el swing. Pero los demás músicos en el brass hacen lo que dijo Benicio, solamente se cambian las voces en algunas canciones, ¿no? Para descansar un poquito, porque el repertorio es bastante amplio y tocamos bastante también. Entonces los que más sufren son los del brass, que no sé por qué no le sale callo igual que al resto. El resto de nosotros podemos tocar varios días, no pasa nada. Los del brass todo el tiempo andan llorando y hay que ayudarlos, pobrecitas. Hablamos de éxitos y buenos momentos. ¿Qué pasa cuando no es un buen día? En cuanto al ánimo, estado de salud, etc. José Ramón Guerra. Bien interesante y complicado a la vez, porque no solamente puede que nos pase a nosotros, sino que también le ha pasado a otras personas. Te puede pasar desde lo peor hasta lo menos peor, y tu semblante dentro de la tarima tiene que ser al 100% desde el principio hasta el final, y después que se acaba el show, entonces tú puedes hacer lo que tú quieras, puedes llorar, tirarte al piso, lo que quieras, pero en la tarima tiene que ser 100% tu trabajo, así sea que tengas fiebre o en el peor de los casos de que hayas perdido una familia o un familiar. Lastimosamente es así. Ademir Berrocal. Es correcto lo que acaba de decir el compañero José Ramón. De la pérdida de un familiar, imagínate tú, Suso, yo un día tenía que tocar con esta señora Ángela Carrasco, y el día ese se murió mi papá, que no se puede hacer nada, hay que ir a cumplir, y así como dice José Ramón, tu cara en el escenario es darle lo mejor al público siempre, a tu compañero, y ellos van a saber qué es lo que es, pero ya después de eso se arregla si se tiene que arreglar, si no, seguimos adelante. A Benicio Núñez. Bueno, en mi caso, gracias a Dios, yo no he tenido pérdidas de familiares estando en gira o en eventos musicales. Fíjate, actualmente yo tengo un lío yo soy ahora, después de 40 años, tengo 41, ahora a los 40 me diagnosticaron asma severa. Y, por ejemplo, el año pasado hicimos una gira para Estados Unidos y yo me fui bien de aquí. Fuimos a los Grammy, tocamos, no sé qué. Pero cuando llegamos como a Boston, se me alborotó el asma. Y así yo tuve que terminar tu casa y callado y nada, tratando con los inhaladores, porque el problema de mi asma es que no respondo muy bien a los inhaladores. Entonces, pues obviamente siempre estoy como ahí, como peleando, como para tocar, y la gente me aprovecha, pero ¿cómo tú haces? Y yo, bueno, hay que tocar, a mí me están pagando por hacer un trabajo y hay que tratar de ser lo más profesional posible. Así mismo han habido otras situaciones dentro de la banda, todo. Ademir también una vez, Ademir pasó
se perdió una gira a Argentina por una operación grande que le hicieron en el estómago. El asunto es que él tenía varias giras de que él estaba mal. Yo recuerdo que yo soy el roommate de Ademir y yo recuerdo que Ademir, llegábamos a un lugar y Ademir era fiebre de una vez. Fiebre, todo el tiempo andaba con fiebre. Hasta que se le descubrió que era y nunca dejó de tocar. Así malo, prendido en fiebre, Ademir se montaba y tocaba. Igual Roberto también ha tenido sus situaciones de salud. Y ahí está, el hombre tirando las señas, pendiente a que entremos donde es. Bueno, sí, a veces hay que decirlo, ¿no? Que muchas veces también don Rubén tiene muchas cosas que hacer dentro de la tarima, mucha gente que le habla por el oído, por el prompter, la gente en el público, qué sé yo, las indicaciones de Roberto, y que bueno, Roberto tiene que estar pendiente de que ha pasado ciertas cositas, de repente no entra donde ir, Roberto tiene que mandar las señas para acomodar, porque tenemos que tratar de ser lo más profesionales posible y acomodar lo que pase en la tarima, pero en tiempo real. O sea, en la música no hay tiempo como que la música ya cuando pasa ya pasó, ya no puedes hacer nada, entonces tienes que tratar de ver cómo resuelve ese tipo de cosas. Y entonces imagínate, estábamos hablando de que hay muchos asuntos que a veces que nos afectan personalmente, pero imagínate que nos dejáramos llevar por esos problemas o por esos asuntos y nos pasan otras situaciones en tarima, eso sería un caos total. Por suerte, ya como bien dicen los compañeros de Roberto, la mayoría de las veces se resuelve con el mayor profesionalismo del caso, ¿no? Y pues hasta ahora todo ha salido bastante bien, pues gracias a Dios, y la gente ni se da cuenta de nada. Lo que nos damos cuenta somos nosotros a veces, pasó tal cosita por allá, tal cosita por otro lado, pero es por eso, porque sí. Todo el mundo está muy concentrado. Roberto Delgado. Todos tenemos problemas de todo tipo y tratamos cada uno por nuestra cuenta de no reflejar eso cuando estamos trabajando. También lo hacen que yo nunca me entero de nada. O sea, cada uno hace lo que tiene que hacer y da el todo en la tarima para hacer un buen trabajo, que yo nunca me entero de nada, sino cuando ya después que hemos terminado de tocar. Y eso es lo que siempre tratamos de hacer, porque problemas van a existir siempre, grandes y pequeños. La única manera de no tener problemas es estar muerto. Entonces, o sea, todos tenemos problemas todo el tiempo, pero cada uno por su profesionalismo trata de no reflejar estas cosas en la tarima. Yo nunca me he enterado. Nunca nos ha pasado algo así como grupo que se pueda decir que afectó a todos a la vez y no estábamos con las ganas de trabajar en un momento dado. Pues eso no ha pasado. Quizás lo que le pasó a Carlos Pérez Vidó, nuestro timbalero, que falleció a causa del COVID y que fue algo que yo todavía no puedo creer, pero por lo menos tuvimos como un tiempo para asimilarlo antes de poder volver a trabajar, porque estuvimos sin trabajar toda la pandemia. Así que digo, fue algo que sí nos afectó, pero como te digo, no estábamos trabajando en ese momento, ni fue algo que tuvimos que volver a trabajar tan cerca de ese acontecimiento tan nefasto, ¿no? Lo principal es tratar de que el público se divierta y nosotros no reflejar los problemas que tenemos en un momento dado. Cosas que han pasado ya son cosas no por problemas nuestros personales, pero sí cosas técnicas pasan a cada rato. Nosotros a veces hemos tocado sin monitoreo o con un monitoreo malísimo que no nos oímos, y entonces todo el mundo, tú le ves los ojos así pelados del susto en el momento que ocurre, pero ya después ya todos saben que si no podemos hacer nada, no podemos parar de tocar. La gente no se debe enterar, así que nosotros le damos, pero nunca hemos tenido algo así que hemos tenido que parar de tocar por algo que pasó técnicamente, pero eso pasa todo el tiempo. ¿Qué significado tiene un Grammy para un músico? José Ramón Guerra. Bueno, para un músico en general creo que es como el top. Creo que es como tu diploma de graduación de la universidad. Ademir Berrocal. Para mí un Grammy es como
como si te ganara la Copa Mundial de Fútbol o la Champions League, una vaina de esa. Porque en realidad la gente que coge los que ganan son profesionales, productores, ingenieros y todo eso. Dios, es una vaina seria, no es como la otra cosa que es por número uno streaming o los oyentes, la emisora y eso, ¿no? Es algo serio, para mí, ¿no? A Benicio Núñez. Bueno, un Grammy para mí representa el reconocimiento de los expertos en la materia de la industria de la grabación y de la música, a la carrera, a la producción, a la calidad, a la excelencia en la grabación o en un trabajo. Roberto Delgado. Bueno, sí, el Grammy es como si fuera el Oscar de la música y es el reconocimiento más grande que se le puede dar a un músico porque lo otorgan colegas de uno, que son arreglistas, productores, ingenieros, músicos, y no como otros premios, que digo, no quiere decir que si nos dan uno no lo aceptamos, vengan. Pero los otros premios son premios que otorga el público, que se agradece, que el público también reconozca el trabajo de uno, pero los Grammys es solamente... se le otorgan a músicos que de acuerdo a colegas, que son gente que saben de la música, se merecen tenerlo. Así que es como dijo Bubu, es como la graduación de un músico en esta carrera. Cuéntanos la experiencia del concierto más largo. ¿Dónde fue? ¿Cuántos temas? ¿Y cuánto tiempo duró? Roberto Delgado. Bueno, los conciertos más largos que ha dado Rubén son los que damos aquí en Panamá, que al inicio se llamaban únicos e irrepetibles, porque se llamaba único e irrepetible porque iba a ser uno nada más. El segundo se llamaba único y repetible. Y después entonces se llamó íntimo. Por esos conciertos, yo creo que por ahí nos van a dar un Guinness Record pronto, porque todos los años rompemos el récord del año anterior, tocamos más. Entonces el año pasado creo que fue el que más tocamos. Creo que fueron 40 canciones por ahí, 40 y pico. 42 por ahí. Y no me acuerdo el tiempo. Fueron 5 horas, 25 minutos, más o menos. Eso quiere decir que este año va a ser más largo. El de Puerto Rico fue el más largo que hemos hecho fuera de Panamá. Y el más largo que Rubén también ha hecho fuera de Panamá. Duró 5 horas y algo también. O creo que llegamos a las 5 horas exactas o algo así. 5 con 10. 5 con 10. Sí, casualmente yo tengo un video del íntimo del año pasado donde Rubén dice que teníamos 5 con 20. Que estábamos tocando Patria, estábamos empezando a tocar Patria. Decía 5 con 20. Y siempre bueno, fueron como 5 y media. Y siempre paramos no porque se acaba el repertorio, sino que ya estamos viendo que hay gente que va cayendo en el público. Ajá. Nosotros no, nosotros estamos ahí con las baterías puestas. Así que... De hecho, yo siempre hago el comentario de que en Puerto Rico nosotros terminamos porque ya nosotros nos teníamos que ir para el aeropuerto. Si no, todavía estuviéramos tocando ahí si fuese por Rubén. Es cierto, porque ese día nosotros salíamos en el primer vuelo de la mañana y teníamos que estar como a las 3 y algo en el aeropuerto, por ahí. Y entonces, así que había que correr y por eso paramos, si no, ahí cuidado que hubiéramos roto el récord del íntimo. Porque las canciones siempre están en el repertorio que hacemos, siempre se quedan canciones sin tocar. Además de las que ensayamos cuando empezamos a tocar con Rubén. País más extraño y lejano visitado. Ademir Berrocal. Chuzo, yo creo que fue por allá por Roskilde, en Dinamarca, por allá. Era un país extraño, eso. Eso fue en Noruega. Dinamarca, Noruega. Oye, ¿Dónde extraño? Ese lugar de que Malmo que fuimos nosotros, que estaba bien metido eso por allá, en Escandinavia. Escandinavia, por allá. Sí, son lugares raros.
Bueno, en Pero ese mira lugar, tú. Malmo, estuvimos como una semana. Así. ¿Tú te acuerdas, Ademir? Sí, era como bien oscuro, el mismo lugar, todo siempre estaba oscuro. Sí, porque Como eso gótico. quedaba bien al norte. Yo no me acuerdo si eso pertenece a Noruega o a Suecia, pero era un lugar bien, bien extraño y había como que, porque como que está un poco más cerca de Rusia y de Asia y de esos lugares así por allá del este de Europa. Había gente de muchos lugares de por allá, de árabes. Y estuvimos varios días, ¿no? Porque se canceló el concierto de Rusia, fuimos para allá. Por eso creo que fue que estuvimos varios días, ¿no? Ahí. No me acuerdo qué fue lo que pasó ahí. Malmo queda en Suecia. Pero bueno, yo creo que ese fue el lugar más extraño que hemos estado. Para mí también, sí. Sí. Al mío es por allá, por Dinamarca, por allá. Roskilde, era rarísimo. ¿Te Recuerdo acuerdas? Roskilde, tenía un olor muy particular en la tarima cuando tocamos. Roskilde, ese festival rock, es como un Woodstock de allá. O sea, pero la misma ciudad era extraña, no era como siempre uno está acostumbrado a ver. Pero sí. No, y el concierto se hizo como en un campo abierto, así. Ajá. Eso fue otra cosa, ¿no? Que no había nada por ahí. Lo Exacto. que había era monte para tirar para el aire. Ajá. José Ramón Guerra. Bueno, yo sí no he viajado tanto, pero el lugar más lejano donde he ido fue en Barcelona. Y el más extraño, no te puedo decir, como no he viajado tanto con Rubén, no te puedo decir. La ciudad que a mí menos me gustó de toda esta gira fue Nueva York, aunque todo el mundo, que Nueva York, pretty, pero a mí no. De tanto que me dijeron de que Nueva York es lo máximo, a mí no me gustó. No me gustó. Huele focot todas las calles. No sé, como que me desencanté. Bueno, es que en el lugar donde nos quedamos nosotros, que fue en el mismo centro, por ahí, por el Madison Square Garden, por ahí, ellos tienen sus problemas de recolección de basura también. Y están todos los tinacos afuera, me recuerdan lugares de aquí, de Panamá. Correcto. Y bueno, y como hace frío y anda todo el mundo, tú sabes, y se mantiene más esos olores en el ambiente. Impregnados. Sí. ¿Qué es lo más gracioso que les ha ocurrido? Pero bueno, varias veces sí, las tarimas no aguantaron el torque cuando tocaba la batería, que muchas se desplomaron, pero bueno, y yo como soy un poquito ágil siempre me paraba y todo el mundo quedaba riéndose, pero es una vaina seria, pero bueno, son de las cosas que yo puedo decir que sea gracioso. Y bueno, siempre la camaradería que tenemos entre nosotros, que siempre estamos bailando con Rubén y con José Ramón aquí, y eso, ¿no? Bueno, gracioso como tal, creo que de esas bombas teledirigidas, de esas bombas lacrimógenas que se tiran algunos por ahí, esos tumbados que tú no puedes hacer nada, no te puedes, como yo estoy tocando la conga, no me puedo ni siquiera tapar la nariz. Tengo que aguantarme ese tumbado, no hay de otra. Y normalmente las bombas teledirigidas vienen del timbal hacia acá. Y para mí, para los focos de que la brisa, dónde viene. La brisa viene para acá, así. Y entonces yo nada más lo miro y le dice, y nada más me hace y que nada más se ríe. No hay de otra, no hay de otra. Realmente nosotros gozamos todo el show, así sea que a uno se le vaya un break o alguna cuestión. Lo mejor que uno puede hacer es reírse y vacilar. Eso, en realidad la gente no tiene nada que darse cuenta de eso. Bueno, cosas divertidas pasan todo el tiempo, no solamente en la tarima, sino en los aeropuertos, en los ensayos. Tenemos un par de gente que son bien chistosas y nos cargan muertos de la risa todo el tiempo. Y eso que dice José Ramón, por eso es que yo estoy aparte de ellos, así hacia un lado, hacia una esquina, y todavía no he tenido la mala suerte de que me haya llegado alguna bomba de esas, porque si no, ya tú sabes,
Así que yo estoy ahí por eso, alejado de la plebe. Una cosa que no fue divertida en sí, pero que ahora nos reímos de eso, creo que fue cuando estuvimos en los Latin Grammys en Las Vegas y nos llamaron para recibir el premio como mejor álbum del año. Yo estaba en el frente con Rubén sentados ahí, pero el resto de los músicos estaban en el camerino. Ellos estaban con un monitor ahí, chequeando todo desde ahí, y cuando se enteraron que nos llamaron, salieron corriendo, pero eso estaba lejos de ahí, y había que subir y bajar unas escaleras y un poco de cosas. Entonces se formó un tropel casi parecido al que siempre se forma cuando hemos estado todos en alguna de estas premiaciones, pero esta vez fue peor porque la cosa estaba lejos y había que llegar a tiempo porque si no te quedas fuera de la cámara. Y bueno, subiendo las escaleras ya de la tarima, ya casi llegando ahí, nuestro querido amigo Toto Rivera, nuestro bongocero, tuvo un accidente. Yo estaba ya ahí recibiendo el premio con Rubén. Rubén estaba hablando y cuando oigo como una explosión, casi como la del edificio ese que explotó el otro día en Obarrio, todo el mundo volteó a ver para un lado. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, el muchacho subiendo las escaleras, como apagaron las luces y ponen las luces para otro lado, los spotlights y todo esto, no vio un escalón y se fue a pique. El hombre se ha fracturado no sé cuántas costillas. Bueno, eso no lo supimos ahí de una vez, pero tuvo un accidente bien serio. Es más, lo llevaron para el hospital y se tuvo que quedar en Las Vegas. Nosotros de ahí creo que andábamos de gira, así que nos tuvimos que ir para California, y el hombre estuvo casi una semana hospitalizado. Y bueno, ahora cuando vemos los videos del hombre salir corriendo del camerino, después que anunciaron la cuestión, le han puesto autos y que viene la sexta carrera y arrancan los... Ahora nos reímos porque gracias a Dios el hombre pues no fue nada tan grave y se recuperó y ya está bien. De hecho, yo creo que muchas personas no saben de eso, de ese comentario, de ese accidente. La gente de los Grammy fueron muy profesionales y no sé qué hicieron para que no enfocara hacia allá, pero también es que en ese momento, como el foco de atención era la cuestión del premio que Rubén estaba dando su discurso, apagaron todas las luces, pusieron como un spotlight para allá. Entonces por eso fue que quedaron esta gente que no veían nada, y la gente casi nadie vio, porque no hay un video de la caída en sí, ¿o sí? No hay. No hay. Hay unas vistas donde sale Diego Torres y que diciéndole como que pasó algo allá. No, eso fue tremendo estruendo. Yo pensaba que era que se había caído una cámara o algo. Exacto. Pero fue el hombre que se dio en el pecho. El video que hay es de la salida de Totó para la tarima. Ajá. Ese es el que hay. Es que lo que pasa en este video es cuando están en el camerino esperando a ver qué pasa, quién gana. Entonces están todos, porque yo no estaban grabando, era para ver quién salía y fue el primerito que salió. Es que yo cometí el error de decir que sabíamos. Ustedes se quedan aquí, pero chequen en el monitor. Si ganamos, salgan corriendo. Y era así, en sus marcas. Y el primerito que salió corriendo fue Toto. Ay, ya la peste, pobrecito. Toto, discúlpame, te quiero. ¿Cómo son los ensayos de la orquesta? Ademir Berrocal. En realidad son unos ensayos muy ordenadamente y profesionalmente, no como suele hacer el maestro Roberto Delgado con todo lo que tiene que ver con la orquesta. Se prepara el repertorio desde antes, lo manda, depende de la gira y eso, él nos informa, vamos a ver esto y esto, como 15, 20 días antes, y ya uno llega preparado al ensayo. José Ramón Guerra. Bueno, de hecho es como bien dice Ademir, son ensayos puntuales. Vamos directamente a esto, vamos a ensayar de arriba a abajo, si hay que corregir, se corrige. Hace un par de días me preguntaron
me hicieron una consulta de cómo Roberto dirige los ensayos. Y realmente pues eso se llama disciplina musical más que todo, que es de las disciplinas un poco más difíciles en el mundo, la disciplina musical, porque nosotros normalmente los músicos somos un poco desordenados, desordenados en el sentido del humor y queremos expresar más de lo normal. Y yo le digo a la persona que me preguntó, pues el ensayo es así, ahí en el ensayo solamente habla uno, la indicación la da uno y ya. Eso es todo, o sea, eso de que muchos opinen, eso no, en realidad eso no va, pero en realidad los ensayos muy ordenados, muy disciplinados y puntuales más que todo. Roberto Delgado. Bueno, sí, esta pregunta me lleva a la pregunta anterior que hiciste, que cómo fue cuando comenzamos a ensayar para Rubén, que ahí entre tanta cosa que hablé se me olvidó lo más importante, y es que una vez ensayado ese repertorio, ese ha sido el repertorio que hemos estado tocando por 12 años. Eso no quiere decir tampoco que ya todo el mundo lo tiene en su cabeza todo el tiempo, porque aquí todo el mundo toca con el que pueda cuando tenga la disponibilidad. Entonces hay muchas cosas que tienen en la cabeza y se olvida. Entonces los ensayos que hacemos nosotros ahora últimamente, antes de cada gira y antes de cada toque, que Rubén nos los exige, es como para refrescar estas canciones. O sea, no tenemos que ir a aprendernos casi nada nuevo. Digo, de vez en cuando hay canciones que vamos agregando. Por ejemplo, de las grabaciones que hemos hecho en los últimos, casi últimos 10 años, pues, hemos agregado cosas al repertorio, pero el momento en que las tuvimos que ensayar por primera vez ya pasó, así que todo el mundo tiene una muy buena idea de qué tiene que hacer en cada canción. Entonces lo que yo hago, porque a mí, yo sé que hay una frase que dice la práctica hace la perfección. Está bien, pero no crean que todos los dichos son al pie de la letra, no. Ya cuando uno tiene los años que yo tengo en esto, tocando, ya hay cosas que son como la bicicleta, uno no se le olvida. El que aprendió a andar en bicicleta no se le olvida andar en bicicleta. Pero sí, la práctica es necesaria, hace falta, pero tampoco es, que no hay que exagerar con eso. Así que a mí no me gusta ensayar tanto. Y yo nunca hago un ensayo que sea más largo de 2 horas. Yo siempre trato que los ensayos sean de 2 horas y a veces nos sobra hasta el tiempo, porque en esas 2 horas muchas veces nos las pasamos hablando como 1 hora y pico. Y lo que ensayamos es media hora. Pero digo, eso no quiere decir que son cosas que yo he utilizado también para relajar a los músicos, porque yo soy un director exigente, pero tampoco soy que llego como un ogro al ensayo a regañar a todo el mundo y a burlarme de los músicos y a regañarlos en frente de los compañeros y eso. No, yo trato de evitar eso, porque primero que todo, nosotros somos amigos todos y hemos trabajado por tantos años juntos y todo el mundo se merece un respeto. Claro que si yo veo que alguno está abusando de la frescura, entonces yo le tengo que llamar la atención, pero ya casi, o sea, estas cosas no ocurren. Entonces lo que yo hago para evitar eso es que cuando vamos a ensayar yo les envío el repertorio, les envío la música, les envío todo lo que necesitan saber antes, con mucho tiempo de anticipación para que cada uno haga su trabajo en la casa y cuando llegamos a ensayar es solamente a montar las canciones o a tocarlas de arriba abajo o si acaso hay una parte que yo pienso que es complicada, solamente vemos ese pedacito y así pasamos a la otra y yo trato de que haya un ambiente siempre de cordialidad y de buena onda en los ensayos. Y creo que eso se ha reflejado en el trabajo que hemos venido haciendo y por eso la orquesta, los que tocan conmigo desde el inicio son los mismos que están siempre, porque yo no tengo que estar cambiando músicos, porque cuando yo formé la orquesta, yo elegí a la gente por diferentes características, no solamente por la parte musical, sino como personas. Y como personas tenemos un grupo brutal. Yo me quedo con ese hasta que Dios quiera. Digo, no abusen, no se pongan ahora a hacer cuestiones. No, estos tipos se portan bien.
Roberto, o sea, el ensayo es bien productivo porque él llega con todo correcto. Los papeles están correctos, las notas están correctas, porque ha pasado que de otros artistas de afuera que acompañamos que los papeles están mal, que esto, que no sé qué, que hay que corregir aquí y por eso se para el ensayo. No, nosotros metemos nuestra muela y cuando viene hay que actuar con la música, eso está todo correcto y ahí está el ensamble. Lo que pasa es que hay otros géneros que no tienen este sistema de trabajar, y es que a veces ni siquiera la canción existe. Los músicos del grupo se reúnen y dicen, ahí vamos al estudio, conéctame la guitarra, conéctame el piano, no sé qué, y comienza cada uno a inventar por su lado y arman una canción. Pero para poder armar algo, yo no sé cuánto tiempo pasa, digo, yo no podría hacer eso así. Entonces, nosotros que tenemos un sistema muy organizado, no yo, sino la mayoría de productores y arreglistas de salsa que tenemos estudios formales, pues la manera que esto se hace es que toda la creatividad queda en manos del arreglista y del productor y del director de la orquesta. Entonces, todo lo que cada músico toca en la grabación y en las canciones y en los ensayos, ya uno lo ha escrito. Uno lo tiene en la mente y lo pasa en un papel, y ya lo que cada músico tiene que hacer ya está planificado. Eso no quiere decir que de repente en un ensayo a alguien se le ocurre de que una idea de que, hey, ¿qué te parece si este break, en vez de que sea así, le podemos meter este ganchito aquí, este adornito acá? Y si me gusta a mí, pues lo aceptamos, y eso ha pasado. Pero lo que no pasa es que en el estudio ni en los ensayos nosotros no vamos a inventar. Nadie va a inventar. Ya todo lo que hubo que inventar lo inventé yo, sin dormir días, semanas, meses, pensando en cómo tiene que quedar la canción, y todo eso está escrito. Así que si los papeles están claros y ya la gente lo conoce a uno y sabe cuál es el sistema, entonces aquí no se pierde tiempo para nada y todo sale como tiene que salir. Trilogía Azul. Rubén Blades ha incursionado en el cine, participando como actor en diversas producciones, tanto de Hollywood como del cine independiente y series exitosas. Seguimos con nuestros invitados, conociendo más sobre lo que ocurre en las giras en las cuales han acompañado al poeta de la salsa. Nuestro tema, Roberto Delgado y su orquesta, los que acompañan a Rubén Blades. ¿Rubén es muy estricto o los deja fluir en todo? Roberto Delgado. Bueno, Rubén es muy estricto con toda la gente que trabaja con él. Entonces, en el caso mío, yo soy el encargado de la parte musical. Entonces, a mí me toca primero hablar con él y ver qué es lo que él quiere, qué es lo que él espera de nosotros. Entonces, yo hago lo que te estoy diciendo. Yo escribo todo, apunto todo, entonces ya yo me tengo que encargar de los músicos por mi lado. Y cuando Rubén llega, ya todo está como tiene que estar. Así que él nunca se mete en esa parte porque ya esto se hace con el orden y con la cadena de mando que es para que todo esto funcione. Así que él nunca se mete con ningún músico a decir nada, si yo soy el encargado de eso. Y si alguien tiene que pasar algún páramo o lo que sea, el que lo pasa soy yo. Pero cuando Rubén llega, todo está listo, planchadito. Así que nunca ha habido ningún problema con eso. O sea, y los músicos son muy responsables, así que no hemos tenido problemas de ningún tipo con él, nunca. Pero de que es exigente, claro, porque él espera de nosotros lo que una estrella como él, un ícono, una persona emblemática como él en nuestra música, espera de la gente que trabaja con él. Ademir Berrocal. Nosotros seguimos las directrices de Roberto. Rubén habla con Roberto y Roberto habla con nosotros. José Ramón Guerra. El simple hecho de tenerlo en el salón de ensayo, por ejemplo,
eso acarrea a nosotros una responsabilidad muy grande. No necesariamente él tiene que decirnos o exigirnos a nosotros hacer nuestro trabajo bien. El tenerlo a él como ícono de la música es una responsabilidad de parte de nosotros, sin necesidad que nos diga y nos exija. Por parte de Roberto nos exige el hacer bien nuestro trabajo, y por parte de nosotros nos exigimos nosotros mismos en hacer bien el trabajo. ¿Cuál es el tema que más les gusta de Rubén porque represente algo para ustedes, ya sea un recuerdo, una experiencia o un reto? A mí me gusta prácticamente todo. Hay un tema que me ha llegado a gustar más que todo porque a mi hija le gusta, y es El pasado no perdona, y a ella lo canta de arriba abajo. Y el pasado no perdona, hoy cúrate llorando. Hay otro tema que también me gusta, que es Te están buscando. Cuidado en el barrio, cuidado en la acera, cuidado en la calle, cuidado donde quiera. Que son temas como que bien interesantes. Contrabando también, que tiene como ese swing maleantesco, diría yo, como Son Montuno, ese. Tienen un tumbado así bien como de plaga. Exactamente. De calle. Ese. Por eso digo la expresión maleantesca, ¿no? Así sí, bien sabrosona. Chuzo, es que uno tiene tantos favoritos, pero yo me voy en la línea de la palabra de Dios. Es tan fácil la palabra Dios. Paula C. Con el silencio se marchó sin contestar. Eso que tiene la conexión con Brasil, porque yo más o menos tengo esa vaina, mis padres estuvieron allá y a mí esa vaina me encanta. Para mí esos son de los favoritos, así cuando me gusta cuando tienen trompeta y cuando tienen los violines, así también lo de la Fania. Todo eso, puedo vivir del amor. Dicen que para amar hay que sufrir en la vida. En realidad todo el repertorio, todas las canciones de Rubén, todas me gustan. Mis preferidos siempre son los que tienen como más, que el arreglo es como más lleno armónicamente, ¿no? Que son las cosas, de repente los arreglos de la Fania, como La Palabra de Dios, Juan Pachanga. Son las 5 de la mañana y ya amanece. Juan Pachanga bien vestido aparece. Las cosas que hizo Luis Perico Ortiz, esas cosas que le exigen más al músico musicalmente, ¿no? No precisamente al público. A mí me gustan son las cosas que quizás a la gente no le gustan tanto, ¿no? Pero musicalmente me gustan las canciones que tienen arreglos más complejos, ¿no? Que le exigen más a uno. ¿A qué artistas han tenido la oportunidad de acompañar y cómo ha sido esa experiencia? Ademir Berrocal. Una de las experiencias más grandes que he podido tener, bueno, yo fue el año pasado que estuvimos en Las Vegas, gracias al maestro Roberto Delgado, que fuimos la banda de planta del homenaje a Rubén que le hicieron, y allá tocamos con Cristina Aguilera, Marc Anthony, Carlos Vives, Oscar de León, y ya, todo el proceso que vivimos, desde los ensayos hasta que acompañamos a toda esa gente y otros que no estoy mencionando, fue algo muy productivo, pero también sí hemos acompañado a Yolanda Rivera, Luis Tequidoro, Gilberto Santa Rosa, y por ahí un montonón de muchos artistas, ¿no? José Ramón Guerra. De las experiencias, adicional de la que dijo Ademir, con la Orquesta Sociedad Anónima tuve la oportunidad de acompañar a Richie Ray y Bobby Cruz, que para mi concepto es de otro de los artistas que mucha gente que quisiera tener dentro de su hoja de vida, ¿no? La oportunidad de haber acompañado, haber tocado con ellos. Otra de las experiencias que me ha marcado mucho ha sido trabajar con el maestro Luis Perico Ortiz, aquella vez casualmente con Sociedad Anónima, y creo que Roberto en ese momento también nos acompañó en aquel concierto que se hizo en el Causeway,
haber participado en el ensayo cuando él llegó aquí, porque los ensayos del maestro Perico son como un tipo de docencia musical. Primero que te llega y no te manda papel por delante, cuando llega te pone tus papeles de una vez. Y fuera de eso, dentro del ensayo, el señor te va dando, te va diciendo cómo él quiere que tú toques su música. Entonces, lastimosamente en esa experiencia que él llega aquí, llegó tarde, y él muy apenado nos dice: ustedes discúlpenme que en verdad yo no acostumbro a llegar tarde, me quedé dormido, la persona que me tenía que despertar no me despertó, y el señor llegó aquí pidiendo disculpas primero por haber llegado tarde. Desde ahí empezó la docencia, ¿no? El respeto a los músicos, y para mí esos han sido de los artistas que he podido, que me han podido marcar directamente, porque he tenido la oportunidad de tocar con Alberto Santiago, Yolandita Rivera, gente de Fania, de Larry Harlow, imagínate, o sea, gente que son de repente referentes de la música salsa. He tenido la oportunidad, y bueno, muchos otros más, pues gracias a Dios he tenido la oportunidad de eso. Roberto Delgado. Me acuerdo de algunos que yo admiraba cuando empecé, como por ejemplo Juan Bao. Juan Bao fue uno de los artistas que yo cantaba sus canciones y trataba de imitarle hasta la voz esa de tenor que tiene. Raquel. Bueno, ya no puedo. Pero tuve la suerte de conocerlo y de trabajar con él, igual que Joan Manuel Serrat, con el que hicimos un proyecto hace un par de años. Yo hice el arreglo musical de una de las canciones de él que incluyó en un disco donde estaba celebrando, creo que sus 50 años de carrera, algo así. Y fue una experiencia inolvidable para mí. Pero te puedo mencionar entre los que he acompañado a Cheo Feliciano, Celia Cruz, Gilberto Santa Rosa, Luis Perico Ortiz, Ismael Miranda, Andy Montañez, Tito Nieves, La India, Víctor Manuel, Lalo Rodríguez, Johnny Rivera, Willy González, David Pavón, Pedro Brul, Yolanda Rivera, Héctor Tricoche, Roberto Lugo, Paquito Guzmán, la gente de Chaney, José Alberto El Canario, Miki Taveras, Cuco Baloy, Pedro Arroyo, Luigi Texidor, Maelo Ruiz, Marvin Santiago, Van Lester, Tommy Villarini, etcétera. Charly Aponte, Cano Tremera, Domingo Quiñones, Camilo Azuquita, Olga Guillot, Roberto Ledesma también, que eran gente que mi papá admiraba buco, y bueno, tuve la suerte de trabajar con ellos y un montonón de gente más, gracias a Dios. ¿Qué se siente ser miembro de la orquesta de Roberto Delgado y acompañar a un ícono de la salsa como lo es Rubén Blades? Diría yo como un premio al buen trabajo que uno ha estado haciendo, ¿no? Fuera de lo que son los premios Grammy, ¿no? Me refiero a que tú como músico tienes una meta, quieres llegar a esa meta, te esfuerzas por hacer bien tu trabajo, sigues esforzándote, y una de las cosas que aprendí con el maestro Víctor Paz, Vitín Paz, que él siempre me decía: nunca, cuando tú hagas una cuestión o un trabajo, eso nunca está bien al 100%, siempre lo puedes hacer mejor. Mi papá también siempre me enseñó a no ser conformista. Usted siempre puede hacerlo mejor, puede hacerlo bien, usted lo hace bien, la gente le dice que usted hizo bien su trabajo, usted siga haciendo de mejor en mejor su trabajo, como llegar a la meta que cada músico se ha propuesto, pues. Para mí era como un sueño, porque cuando yo veía los videos de Rubén con Rafi Irizarry, cuando yo estaba chiquito, o sea, yo decía: ay, qué chuzo, yo quiero ser como ese tipo que era Rafi Irizarry en los timbales. Yo quiero ser como él, y cuando sea grande yo quiero tocar en esa orquesta. Entonces también pienso que, como dice José Ramón, o sea, esto es algo que viene, es un esfuerzo, dedicación a tu instrumento, la disciplina y el estar constantemente evolucionando en él, porque
De nada te sirve que tú seas bueno, entonces te quedas atrás tocando como los 70, no. Esto tú puedes tocar como los 70, pero tienes que tocar como los 80, como los 90. O sea, hay que irse reinventando cada vez más y nutriéndose de lo que va evolucionando. Entonces ha sido de lo mejor que a un músico le puede pasar es estar en esta orquesta, ¿no? Entonces siempre agradecido con papá Dios, con Roberto, con Rubén por la oportunidad, porque si no fuera por él tampoco no estuviéramos aquí también, ¿no? Todo tiene que ver con el esfuerzo y la dedicación y la disciplina. ¿Qué siente Roberto Delgado ser la orquesta que acompaña a uno de los músicos, a uno de los artistas más grandes de la salsa y siendo panameño también? El estar trabajando con Rubén es como el premio a tantos años de sacrificio desde que iniciamos en esta carrera, y es la meta a la que todos en este género al menos queremos llegar algún día. Ya después de Rubén, y te lo digo de verdad, no solo musicalmente, pero a nivel ya profesional, después de Rubén ya no hay más nadie. Algunos que no saben de repente dirán, no, pero Marc Anthony es más famoso que Rubén ahora mismo, está más pegado. Bueno, quizá eso sea cierto, pero una cosa es hablar comercialmente y la otra es hablar musicalmente. Y en cuanto al nivel de profesionalismo y a lo que eso representa también para nosotros como un logro ya económico también, después de Rubén ya no hay más nadie. O sea que los que estamos trabajando con Rubén ahorita mismo tenemos que sentirnos bendecidos porque ya hemos llegado, por lo menos en este género, a la meta a la que cualquier músico de cualquier parte del mundo que se dedique a este género de música puede llegar. Y nosotros hemos llegado a eso. Y hay una cosa, ya que aparte de eso, que es que muchas veces cuando uno tiene cierto reconocimiento y ciertos logros, ya viene la parte mala del ser humano, que es el ego. Entonces estos egos comienzan a aflorar y mucha gente ya dice, no, yo soy lo máximo, ya los demás no sirven. Y digo, y que estemos con Rubén tampoco significa que nosotros seamos los mejores músicos del mundo, tampoco. Yo, por ejemplo, yo lo sé, yo soy el crítico más grande que tengo yo en el mundo, y para mí nunca las cosas que hago, yo nunca quedo satisfecho, y eso es lo que me ha ayudado a mí a saber que hay mucha gente muchísimo mejor que yo, y el trabajo que tengo que seguir haciendo musicalmente para mí está comenzando apenas. Entonces hemos llegado a la meta no porque seamos los mejores, sino que somos los que nos merecíamos estar allí por una razón o la otra. Así que si cada uno sabemos cuál es esta razón, tenemos que tratar de mantenernos siendo de la misma manera y no transformarnos como muchos que de repente no han llegado ni a la mitad de lo que hemos llegado nosotros y ya piensan que se la saben todas y que son mejores que todo el mundo y ya dejan de aprender, se descuidan y hasta ahí llegó la cosa. No, yo por lo menos soy un perfeccionista y como nunca estoy satisfecho con nada, yo me siento igual como me sentía cuando tocaba en Chiriquí con mi primer grupo musical. Y mientras yo me sienta así, yo voy a tratar de hacer lo mejor que pueda para seguir echando para adelante. No sé qué otras cosas tenga Dios para mí guardadas por allí, pero yo lo que sí puedo asegurarle a él y a todo el mundo es que yo sigo tratando de aprender y de rectificar mis errores y de ser mejor cada día. Roberto Delgado y su orquesta ha acompañado a Rubén Blades por más de 12 años alrededor del mundo en sus giras musicales. Para nosotros ha sido un privilegio y placer poder contar con sus experiencias. A Benicio Núñez, José Ramón Guerra. Bueno, le envío un saludo a Trilogía Azul, especialmente al gran Roque y Anet. Sigan echando para adelante, que el éxito es la que es. Ademir Berrocal. Gracias, Roque y Anet, por esta entrevista.
aquí a Emir Berrocal en directo, gracias al maestro Roberto Delgado, y que formamos parte de la orquesta de Rubén Blades. Siempre agradecido contigo por toda esta entrevista y por todo, nene. Bless. Roberto Delgado. Bueno, muchas gracias Roque y Anet por la entrevista. Espero que a la gente le guste mucho y que escuchen el programa Trilogía Azul todo el tiempo. De esta manera, llegamos al final de nuestro tema de hoy. Roberto Delgado y su orquesta, los que acompañan a Rubén Blades. Fuimos sus voces Anet Ayala Marín y Roque Arrocha Hijo. Nos escuchamos en la siguiente edición de Trilogía Azul.